Buenos días, mi nombre es Randy Eduardo López Reyes, estudiante de la carrera de Pedagogía con especialización en Comunicación y Lenguaje en el Centro Universitario de Occidente. Hoy les hablaré sobre los temas vistos en el curso de Filosofía alrededor del segundo semestre. De qué manera se indaga, integra, desenmascara, radicaliza y emancipa la realidad educativa desde la filosofía. Ante la necesidad de practicar una educación integral en Guatemala, ¿cuáles son los principales aportes y limitaciones de la cosmovisión maya como filosofía perenne en la educación educativa? En el pleno desarrollo de las llamadas sociedades del conocimiento y la emergencia de la inteligencia artificial, ¿cómo se puede explicar el predominio del dogmatismo en las actividades docentes de muchos profesores en Guatemala? ¿Qué aportes del escepticismo y del criticismo se pueden retomar, resignificar, que ayuden a desplegar la autonomía intelectual del aprendiente? ¿Qué diferencias y relaciones existen entre subjetivismo y relativismo dentro del contexto de la comunicación educativa? En teoría, los educadores somos considerados humanistas. ¿Qué crítica se puede plantear hasta esta afirmación a la luz del humanismo filosófico? En la ciencia contemporánea se habla de un cambio del paradigma que supere al mecanicismo, dualismo, atomicismo, determinismo, entre otros problemas del conocimiento. Ahora bien, ¿por qué en la práctica educativa guatemalteca predomina una visión positivista en los procesos formativos? ¿Cuáles son los principales aportes y limitaciones del existencialismo en la práctica docente guatemalteca de nivel medio? ¿Y cuáles son los principales aportes y limitaciones del pragmatismo en la práctica docente guatemalteca de nivel medio? Terminando de mencionar los temas vistos en el curso de filosofía, hablaré sobre los dos fines de la educación que se encuentran en el artículo del CNB, el cual el primero establece como fin educativo cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población, basadas en su proceso histórico y en los valores de respeto a la naturaleza y a la persona humana. Esto constituye una síntesis profunda del ideal humanista y del pensamiento dialéctico aplicado a la formación del ser humano, desde una perspectiva científica filosófica inspirada en Karl Marx, Hegel y Paulo Freire. Este enunciado no puede entenderse como una simple declaración pedagógica, sino como una propuesta ontológica y ética que coloca la educación en el centro del proceso histórico de humanización. En su esencia, el texto reconoce al ser humano en una totalidad compuesta de materia y espíritu, de cuerpo y conciencia, y que en su desarrollo integral solo puede lograrse cuando las condiciones históricas, sociales y culturales le permiten desplegar todas sus potencialidades. Marx afirmaba que la educación es el arma más poderosa para transformar la realidad social, porque a través de ella el individuo toma conciencia de su ser histórico y convierte en sujeto activo de su tiempo. En este sentido, la propuesta por el CNB no busca únicamente transmitir conocimiento, sino formar personas que comprendan críticamente su entorno y sean capaces de intervenir con él, con responsabilidad, ética, compromiso con la vida. La referencia al proceso histórico implica una comprensión dialéctica de la existencia. El ser humano no solo es un ente aislado, sino el resultado de las condiciones materiales, de las luchas sociales y de la evolución cultural de su pueblo. Por ello, cultivar las cualidades físicas, intelectuales y morales no es un acto individualista, sino un ejercicio colectivo que se enraiza con la historia de una nación y en su relación con la naturaleza. Desde esta visión, la educación se convierte en praxis transformadora, en la cual el conocimiento y la acción se funden para superar la alienación, la desigualdad y la ignorancia. El respeto a la persona humana y a la naturaleza aparece como la expresión ética de esa dialéctica. Ambos son parte del mismo proceso de equilibrio entre humanidad y entorno, entre la cultura y vida. Siguiendo el pensamiento freireano, educar es liberar, porque quien comprende su realidad puede transformarla. Así, el ideal del CNB presenta como una síntesis entre el ser y el debe ser, entre la necesidad de formar ciudadanos conscientes y la obligación moral de construir una sociedad más justa.
solidaria y sostenible. En consecuencia, la educación deja de ser una mera institución y se convierte en el espacio donde el individuo realiza su condición humana, reconoce su independencia con los demás y asume su papel histórico en la construcción de un futuro más digno. El otro artículo del cual voy a mencionar es desarrollar una actitud crítica e investigativa en el educando para que pueda enfrentar con eficacia los cambios que la sociedad le presenta. Esto encierra una visión filosófica profunda dialéctica sobre la relación entre el ser humano, el conocimiento y la transformación social. Desde un punto de vista hegeliano y marxista, esta afirmación refleja la conciencia de que el individuo no es un ente pasivo dentro de la historia, sino un sujeto activo, que al pensar críticamente puede comprender las contradicciones de su realidad y transformarlas. La educación en este sentido no se reduce a la simple transmisión de contenidos, sino que constituye un proceso de formación de la conciencia, donde el pensamiento crítico se convierte en la fuerza que impulsa la evolución social y el progreso humano. En la tesis del artículo se plantea el ideal de una educación que promueve en el estudiante una actitud crítica e investigativa. Este principio está enraizado en el pensamiento ilustrado y la tradición racionalista, según la cual el conocimiento científico y el razonamiento son las herramientas fundamentales del ser humano para alcanzar la libertad. Educar es una crítica y en la investigación es formar seres pensantes. Marx afirmaba que la educación debe ser al mismo tiempo educadora de la sociedad, pues solo transformando las condiciones sociales puede florecer una verdadera conciencia crítica. La síntesis dialéctica surge cuando comprendemos que el pensamiento crítico y la actitud investigativa no son fines en sí mismos, sino un medio de transformación de la realidad. Siguiendo a Paulo Freire, el acto de investigar es cuestionar el mundo, es un acto de liberación, ya que permite al educando descubrir las causas de la opresión y actuar conscientemente para superarlas. En esa línea, el CNV plantea una educación que no solo conforma con adaptarse a los cambios sociales, sino que forma sujetos capaces de dirigir y transformar esos cambios. La actitud crítica, unida a la investigación, se convierte en praxis, conocimientos que se encarna a la acción, pensamiento que genera transformación. El educando deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un protagonista histórico, capaces de analizar, crear, resolver y sobre todo, redefinir su realidad. Me despido con esta frase: educar para la crítica y la investigación es enseñar al ser humano a no adaptarse pasivamente al cambio, sino a convertirse en su creador consciente. Muchas gracias.